La mente humana tiene, esta obsesión casi enfermiza con la certeza. Totalmente, queremos medirlo todo, siempre. Exacto. Y cuando exploramos, digamos, grandes dilemas filosóficos o religiosos, siempre existe esta tendencia a querer que todo encaje en fórmulas matemáticas perfectas. Buscamos que al sumar A más B, el universo nos devuelva una respuesta, pues, cristalina, ¿no? Ujú. Empírica y comprobable. Claro, porque la ambigüedad genera terror. Nuestro cerebro está diseñado para reconocer patrones y asegurar la supervivencia. Entonces, lo que no se puede medir o ver de inmediato se percibe instintivamente como una amenaza o, bueno, en el mejor de los casos, como algo ilusorio. Pero la exploración a fondo que tenemos hoy rompe esa calculadora mental por completo. Hoy nos adentramos en un documento de estudio teológico fechado para hoy mismo, sábado 16 de mayo de 2026. Es la lección para el 23 de mayo titulada simplemente La fe. Y es un tema enorme. Ni hablar. Y la intención de este análisis no es tratar la fe como un cliché reconfortante, sino verdaderamente diseccionar su anatomía exactamente como la presenta este material. Yo estoy súper listo para arrancar. Y yo encantada de acompañarte. De hecho, para establecer el tono de esta inmersión, hay un detalle visual muy particular en la primera página de este texto que me llamó la atención. ¿Así la imagen de las manos? Exacto. Es una ilustración en semitonos, así en blanco y negro, de unas manos que sostienen con muchísima firmeza un libro abierto. Wow, sí, no es como una lectura relajada de domingo. Para nada, la imagen no retrata una postura pasiva. Hay una tensión muscular visible en esas manos. Sugiere una búsqueda súper activa, casi indicando que desentrañar este concepto exige un esfuerzo intelectual y espiritual profundo, no solo una miradita por encima. Totalmente. Es una imagen que define perfectamente nuestra misión de hoy. Porque queremos entender cómo este documento articula, digamos, esa interacción entre la fe y la lógica humana. ¿Y por qué insiste con tanta vehemencia en que la fe no tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos? Esa parte es súper controversial hoy en día. Uy, sí. Y también qué significa ese concepto teológico tan peculiar de tener no la fe en alguien, sino la fe de alguien. Claro, ese es el punto culminante. Pero antes de desglosar todo eso, creo que vale la pena aclarar un poco el enfoque de esta exploración para quienes nos escuchan. Por favor, adelante. Nuestro propósito aquí es analizar la teología, los conceptos y las citas históricas de este documento con total imparcialidad. Vamos a observar cómo el texto construye sus argumentos y, bueno, reportar esas ideas tal y como se presentan en el material original, sin tomar posturas. Es simplemente un ejercicio de comprensión analítica. Ok, vamos a desempacar esto, porque de entrada el texto hace algo muy curioso. Para entender verdaderamente cómo este documento define la fe en un contexto moderno, utiliza una analogía inicial que, la verdad, resulta bastante inesperada para un material religioso. ¿Te refieres a la del Wi-Fi? Exactamente. Compara la fe con el Wi-Fi. Dice que es invisible, pero tiene el poder de conectar al individuo con lo que necesita. Es que es un recurso retórico muy inteligente. Neutraliza de inmediato ese argumento moderno de que si no se ve, pues no existe. Claro, porque nadie cuestiona el Wi-Fi. Exacto. Todos aceptamos que el espacio a nuestro alrededor está saturado de ondas de radio, de redes Wi-Fi, señales de celular. No las vemos, obviamente, pero sabemos perfectamente cómo operar con ellas. Y dependemos de ellas todo el tiempo. Total. Sin embargo, la analogía va un poco más allá. Para que una señal Wi-Fi te sirva de algo, el dispositivo receptor tiene que estar encendido, ¿verdad? Y configurado para conectarse. Ajá, si tienes el modo avión activado, no pasa nada. Tal cual. El documento plantea que la fe actúa como ese receptor interno. La gracia y el poder divino, según el texto, siempre están transmitiendo, pero sin el mecanismo de la fe, la conexión simplemente jamás se establece. Wow. Lo cual choca frontalmente con la paradoja histórica que el mismo texto aborda justo después. Porque a lo largo de los siglos, la humanidad no ha querido encender un receptor invisible. Ha exigido pantallas gigantes. Literalmente, señales espectaculares. Sí, el texto señala cómo el ser humano siempre clama por pruebas visuales contundentes. La idea general es siempre, si yo viera el mar rojo dividirse en dos, o si presenciara cómo cae comida del cielo, o si viera a Jesús curando a un ciego en persona, entonces mi fe sería inquebrantable. Es ese anhelo desesperado de la demostración empírica. Pero
El documento relata un momento muy específico y revelador en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. ¿Ah, sí? ¿La escena con los fariseos? Esa misma. Ante un grupo de fariseos que le exigen una señal espectacular del cielo para poder creer, el texto describe que Jesús suspira profundamente. Un suspiro. No un discurso, un suspiro. Exacto. No hay un gran debate teológico ahí, solo un suspiro. Denota una especie de, digamos, agotamiento psicológico frente a la insistencia humana de pedir trucos de magia o espectáculos cósmicos cuando, pues, ya tienen toda la evidencia de sus enseñanzas y acciones previas. A ver, voy a cuestionar un poco esa postura, porque uno podría pensar, lógicamente, que para quienes vivieron en esa época histórica viendo milagros tangibles, pues operar con fe era infinitamente más sencillo. O sea, porque lo estaban viendo en vivo y en directo. Claro, tenían la prueba material frente a sus narices. Exigirle el mismo nivel de fe a alguien en la actualidad que no ve mares dividirse ni nada por el estilo parece una asimetría, casi una desventaja injusta, ¿no crees? Pues mira, ese es un argumento que el documento anticipa perfectamente y le da la vuelta por completo a la premisa. ¿Ah, sí? ¿Cómo? El texto argumenta que, en realidad, la humanidad contemporánea posee una ventaja histórica abrumadora. Piensa que las personas en la antigüedad, como los israelitas en el desierto, no poseían el panorama completo. Estaban viviendo el día a día. Exacto, estaban viviendo el momento sin saber cómo terminaba la historia. Moisés, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, tenía que rogarles constantemente que hicieran el ejercicio mental de recordar lo que había pasado un mes atrás para no perder la perspectiva. O sea, un milagro aislado no crea una base sólida si no tienes un contexto amplio. Exactamente. El documento afirma que hoy en día contamos con miles de años de historia bíblica documentada, profecías cumplidas y un registro exhaustivo de intervenciones. Hay un macro contexto que ellos no tenían. Claro, lo vemos en retrospectiva. Y aquí, lo fascinante aquí es cómo el material introduce una cita fundamental de la autora Elena G. de White de su obra El deseado de todas las gentes. Ella escribe que ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. ¡Wow! Eso cambia la mecánica del asunto por completo. Te mueve el piso, ¿verdad? Totalmente. Porque significa que el milagro más espectacular entra por los ojos. Y claro, asombra al intelecto. Pero la fascinación intelectual tiene fecha de caducidad. Se acaba rápido. Sí, el asombro se evapora rápido y al día siguiente el cerebro humano ya está exigiendo un milagro nuevo y, digamos, más grande, simplemente para mantener el mismo nivel de dopamina espiritual. Esa es la trampa perfecta de la evidencia externa. Si no ocurre una reestructuración interna en los valores y la voluntad de la persona, la prueba visual se convierte simplemente en una anécdota. Una anécdota que se olvida ante la primera crisis de la vida real. Oye, pero a ver, si la evidencia visual externa y la ilustración intelectual pura son insuficientes para sostener la fe, ¿en qué lugar deja eso a nuestra capacidad de razonar? Esa es la gran pregunta. Porque el peligro de este argumento, siento yo, es caer en el extremo opuesto, ¿no? Asumir que para tener fe uno debe casi que lobotomizarse y apagar el pensamiento crítico por completo. Y afortunadamente, el texto es muy cuidadoso en no cruzar esa línea. Desmantela de inmediato el mito de la fe ciega y antiintelectual. Menos mal. Sí, argumenta que, puesto que la humanidad fue creada con facultades racionales, pues el diseño original invita a un diálogo constante y lógico con lo divino. Menciona figuras bíblicas que no agacharon la cabeza pasivamente para nada. Gente que cuestionaba las cosas. Exacto, que argumentaron, cuestionaron y exigieron explicaciones. Job es el ejemplo primordial que usan. Un hombre que en medio de la tragedia exigió un juicio racional con el universo. El documento sostiene que existe un marco de infinitos patrones racionales dentro de los cuales la mente humana puede y debe operar. Me gusta eso. Es como si la lógica y las evidencias históricas fueran, digamos, los cimientos y los pilares de un puente inmenso que atraviesa un abismo. Uno usa la razón para construir ese puente. Analiza los textos, evalúa la historia, todo eso. Sí, vas armando la estructura. Pero ese puente de racionalidad, por más sólido que sea, solo nos lleva hasta el 90% del camino. El borde final de ese puente no conecta con el otro lado. Ajá.
Ese último tramo requiere pues un salto en el vacío que la lógica ya no puede calcular. Es una excelente metáfora, pero el documento lleva esa situación a un terreno psicológico aún más inestable, porque no se trata solo de pararse en el borde y decidir saltar. Entonces, Es que mientras uno está de pie ahí en ese abismo, la duda natural empieza a erosionar la piedra bajo los pies. El texto reconoce abiertamente que la duda coexiste con la fe en la mente humana. No te pide que seas un robot sin dudas. claro, es parte de la experiencia. Destaca mucho el relato de Marcos 9, donde un padre desesperado grita, «Creo, ayuda a mi poca fe». Es una admisión súper profunda de que la mente puede procesar la duda y simultáneamente decidir actuar con fe. Sin embargo, el material no pinta la duda como algo inofensivo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay una advertencia muy cruda donde compara las dudas con plantas venenosas. Una imagen súper fuerte. Sí, no es solo una falta de certeza pasiva, la describe como un elemento tóxico y activo en la mente. Y para ilustrar esa toxicidad, el documento cita nuevamente a Elena G. de White, esta vez de un texto llamado Fe y Obras. La declaración es muy contundente. Dice que la incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Poder hechizante. Sí, esa palabra revela la mecánica del problema. La duda paraliza la voluntad y explica cómo funciona este proceso que casi podríamos llamar botánico y espiritual a la vez. A ver, explícame eso. Pues si prestamos atención constante a nuestras dudas, y peor aún, si las verbalizamos repetidamente, nuestras propias palabras actúan como fertilizante para esas plantas venenosas. Claro, el acto de articular el pesimismo o el escepticismo en voz alta consolida esa red neuronal en el cerebro. Cuanto más hablamos de por qué algo va a fallar, pues más reales se vuelven los obstáculos. Por eso el texto exige una acción drástica. Hay que arrancar esa incredulidad de raíz, no debatir con ella infinitamente, sino cortarla, para poder cultivar deliberadamente lo que el autor llama las preciosas plantas de la fe y el amor. Es un ejercicio de control puro sobre dónde enfocamos nuestra energía mental, ¿no? Exactamente, de pura voluntad. Pero, a ver, si la lógica tiene un límite ineludible en ese puente que decíamos, y la duda es una maleza tóxica que siempre amenaza con paralizarnos, la naturaleza humana instintivamente va a buscar un sustituto para sentirse segura. Y sabemos cuál es ese sustituto hoy en día. ¿Sí? Si no podemos saberlo todo con un 100% de certeza racional, entonces queremos sentirlo. Queremos una confirmación emocional intensa, las típicas mariposas espirituales. Y aquí es donde el documento lanza su crítica más aguda. Sin duda. Y es el punto de mayor fricción para la mentalidad moderna, me atrevería a decir. Porque hoy en día la sociedad define su realidad basándose en sus emociones. Si algo se siente bien, es verdad. Si produce angustia, es falso. Sí, vivimos en la dictadura de la emoción. Total. El documento aborda la crisis de la anestesia emocional, ese momento donde alguien atraviesa una tormenta vital, una enfermedad, una pérdida horrible, y concluye que no tiene fe simplemente porque no siente paz divina ni escucha coros celestiales de fondo. Claro, se confunde la ausencia de emoción positiva con la ausencia de Dios. Exacto. El material corta esa confusión de raíz con una cita del libro Primeros Escritos que dice literalmente: el sentimiento no es fe. ¡Wow! Corto y directo. Súper directo. La teología que expone aquí es que la fe es estrictamente una respuesta de la voluntad humana. Es una decisión. O sea, un acto voluntario. Sí, aunque especifica que el ser humano no origina esta fe de la nada. Es el Espíritu Santo quien provee la gracia inicial, como si fuera un motor de arranque. Pero la acción de confiar recae 100% en la decisión, no en la emoción. Entiendo. El sentimiento de gozo o paz es, digamos, un subproducto, una consecuencia secundaria que puede llegar después. Pero intentar usar el sentimiento como el motor principal es, pues, un error de diseño. Un error garrafal, según el texto. Ok, pero si el sentimiento no es un indicador confiable y la lógica pura se queda corta, la gran pregunta que me surge es, ¿con qué cantidad de fe se supone que debemos operar para dar ese primer paso en el puente? Bueno,
El material dedica mucho espacio a la famosa metáfora de Jesús sobre la semilla de mostaza, en Mateo 17. Sí, pero ¿por qué enfatizar algo tan microscópico cuando el objetivo final es, teóricamente, mover montañas? Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza de esa fe. La genialidad de usar una semilla, y no cualquier otra cosa pequeña, radica en su biología. A ver, desarrolla eso. Pensemos en la diferencia entre una semilla de mostaza y, no sé, un grano de arena. Ambos son diminutos, casi invisibles. Sí. Sin embargo, un grano de arena es un objeto inerte, estático. Pasará un milenio y seguirá siendo una minúscula roca. Una semilla, por el contrario, contiene un código genético. Posee instrucciones biológicas para absorber nutrientes, interactuar con su entorno y expandirse exponencialmente. Ah, claro. La fe, entonces, no es una sustancia inerte que simplemente se almacena en mayor o menor cantidad como arena en un frasco. Es un elemento orgánico, vivo. Lo crucial no es el volumen inicial, sino esa capacidad de crecimiento. Exactamente. El texto recalca que el tamaño de la semilla es irrelevante. La obligación es plantarla y no dejarla estática. Y para esos momentos donde la emoción falla por completo, donde la semilla parece que no va a germinar debido al frío emocional, el documento proporciona herramientas prácticas muy reveladoras. Me encantan las herramientas prácticas. ¿Cuáles menciona? Primero, basándose en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, advierte que la fe es completamente intransferible. En medio de la crisis, nadie puede pedir prestada a la reserva espiritual de otra persona. O sea, no se puede vivir del wifi del vecino eternamente. Qué buena forma de ponerlo. Exacto. Y la segunda herramienta es fascinante por su implicación psicológica y neurológica. Te escucho. El texto aconseja que, cuando nos sentimos abrumados por la oscuridad emocional, debemos leer pasajes de las Escrituras o promesas divinas en voz alta, de forma audible. Cita Romanos 10:17 para respaldar que la fe viene por el oír. Oye, eso es sumamente interesante porque rompe el ciclo de la rumiación interna. Cuando uno está, digamos, paralizado por el miedo, la mente da vueltas en círculos sobre los mismos pensamientos negativos una y otra vez. Es un bucle tóxico. Sí. Al obligarnos a pronunciar palabras en voz alta, involucramos el sistema motor para articular, el sistema visual al leer y el sistema auditivo al escuchar nuestra propia voz. Básicamente, se fuerza el cerebro a procesar una verdad externa que interrumpe la narrativa interna de pánico. Es un anclaje táctico formidable. Cuando el corazón no siente absolutamente nada, la acción física de vocalizar la promesa actúa como un andamio que sostiene la mente hasta que la tormenta emocional pasa. Y así la fe puede seguir desarrollándose. Ese desarrollo constante de la semilla de mostaza nos lleva lógicamente hacia el horizonte final del documento. Si comenzamos con algo tan pequeño, luchando contra la dependencia emocional y las limitaciones lógicas, ¿cuál es la forma final de esta fe? El texto presenta un estándar teológico supremo aquí, especialmente en el contexto de los eventos futuros o los últimos tiempos. Y lo hace introduciendo un cambio lingüístico minúsculo, pero que altera el significado del universo entero. Nos referimos al jueves 21 de mayo, ¿verdad? Así es. Es un texto específico del libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Sí. Históricamente, siempre se habla de tener fe en Jesús. Pero aquí el texto subraya a un grupo de personas que no solo creen en Él, sino que poseen la fe de Jesús. ¡Wow! El cambio de preposición, de en a de, altera por completo la dinámica teológica. Claro, es la diferencia enorme entre observar y encarnar. A nivel práctico, digamos, me imagino la analogía de un trasplante de órganos. A ver, Tener fe en Jesús es como ser un paciente gravemente enfermo que confía plenamente en la habilidad y la salud impecable de su cirujano. El paciente sabe que el médico está sano, pero él sigue enfermo en la camilla. ajá, Pero poseer la fe de Jesús sería someterse a una transfusión total, recibir el sistema inmunológico de ese médico para que opere de forma autónoma dentro del propio cuerpo. esa analogía captura el corazón de un dilema histórico que el documento expone detalladamente. ¿Te refieres a lo que pasó en el siglo XIX? Sí, en la década de 1890, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de donde proviene este material,
enfrentó una crisis de identidad teológica severa. Habían desarrollado una fijación casi obsesiva con el cumplimiento riguroso de la ley, viendo la salvación prácticamente como un salario que se debía ganar mediante un comportamiento impecable. Claro, estaban tratando de cruzar el abismo construyendo el puente con sus propios ladrillos morales, en lugar de dar el salto. Lo cual genera un agotamiento espiritual inevitable. Nadie puede sostener eso. El documento relata cómo tuvieron que hacer un reajuste drástico y rescatar el concepto del evangelio puro, la justificación por la fe. Darle la importancia que merecía. Exacto. En términos simples, significaba comprender que el esfuerzo humano jamás alcanzaría el estándar perfecto y que la salvación debía aceptarse como un regalo basado enteramente en los méritos y la gracia de Cristo. Fue un cambio de enfocarse en las acciones humanas a enfocarse en la gracia. Y para validar qué significa realmente operar con esa fe de Jesús, el texto nos traslada al momento de mayor presión jamás registrado. No es un momento de victoria en la cima de una montaña lleno de luces y milagros. Para nada. Es la escena del jardín del Getsemaní en Mateo 26. Ese es el estándar definitivo de la fe de Jesús. En el Getsemaní, enfrentando la tortura inminente y sintiendo el peso aplastante de la separación divina, Jesús experimenta un abandono absoluto. Las circunstancias externas eran aterradoras y las emociones internas eran de angustia mortal. O sea, ¿cero sentimientos positivos ahí? ¿Cero? No había asombro intelectual ni paz emocional en ese instante. Y aún así, en medio de esa oscuridad impenetrable, su fe se mantuvo anclada en la voluntad del Padre. Operó exclusivamente con fe cuando las demás facultades colapsaron por completo. Totalmente. Y el documento sostiene que, ante los eventos finales y las peores crisis de la vida humana, nuestra propia fe, esa pequeña semillita, a menudo resulta frágil y endeble. Por eso el objetivo supremo es permitir que la fe incorruptible de Jesús reemplace nuestras insuficiencias. ¿Y esto se vincula con un tema de supervivencia espiritual? Sí, con la idea bíblica de la guerra espiritual en el libro de Efesios, porque las herramientas que el texto destaca para esta lucha no son argumentaciones magistrales de lógica, sino la oración ferviente y, bueno, lo más difícil para la psicología humana. Despojarse del yo. Exacto. Rendir el ego. Solo cuando uno rinde el control absoluto, el Espíritu Santo puede implantar esa fe de Jesús para enfrentar a las fuerzas y gobernadores de las tinieblas. ¡Wow! Es una arquitectura mental y espiritual verdaderamente imponente la que este documento construye. Si recapitulamos rápido nuestro recorrido, empezamos entendiendo la fe no como un pensamiento mágico, sino como el receptor indispensable para ese wifi invisible que es la gracia divina. Así es. Desmontamos la ilusión histórica de creer que ver un milagro asombroso genera una lealtad duradera, comprendiendo que la mera ilustración intelectual caduca si no hay renovación espiritual profunda. Y luego observamos cómo la lógica, aunque es fundamental y se nos invita a usarla, nos abandona al borde del abismo. Descubrimos la urgencia de erradicar la rumiación de nuestras propias dudas para no fertilizar esa maleza venenosa que paraliza la voluntad. Y quizá lo más desafiante para muchos hoy, confrontamos el mito moderno de depender de la emoción y el sentir, entendiendo que la semilla de la fe crece a través de la decisión constante de confiar, incluso si debemos anclar nuestra mente leyendo promesas en voz alta cuando el corazón guarda un silencio sepulcral. Todo esto para llegar al nivel supremo, que es renunciar a nuestra propia suficiencia moral y permitir que la inquebrantable fe de Jesús opere directamente desde nuestro interior en la hora más oscura. Lo cual, sinceramente, es un cambio de paradigma total. Lo es. Y todo esto nos deja con una reflexión final que, aunque se basa en la teología de este documento, tiene un impacto psicológico universal para cualquiera que nos escuche. A ver, cuéntanos. Sí, el texto establece tan rigurosamente que el sentimiento de por sí no es fe, y si es un hecho comprobado que la duda siempre intentará coexistir y paralizar la acción, cabe preguntarse profundamente, ¿qué decisión trascendental,
¿Qué proyecto vital o qué salto en la oscuridad se está posponiendo indefinidamente en este mismo momento, simplemente bajo la falsa ilusión de esperar a sentir una certeza emocional absoluta antes de tener el valor de actuar? Uf, una pregunta verdaderamente demoledora para llevarse a la almohada hoy. Porque al final, exigir sentirnos 100% seguros antes de dar el paso es en realidad el rechazo mismo de lo que significa tener fe. Totalmente. Ha sido un recorrido analítico profundamente fascinante a través de un concepto milenario. A las mentes curiosas que nos han acompañado en esta exploración minuciosa de los textos, la invitación sigue en pie para que sigan desmenuzando ideas, cuestionando premisas y mirando mucho más allá de lo evidente. Gracias por adentrarse con nosotros en esta inversión analítica de hoy. Hasta la próxima exploración.